Gil de Castro, de ser un mulato peruano, pasa a ser el pintor de la revolución, nada más ni nada menos. Ustedes saben que en el siglo XIX no cualquiera llegaba a pintar, y menos a la dirigencia de la revolución, porque Gil de Castro pintó a San Martín, a O'Higgins, a Bolívar, pintó a toda la capa superior de la revolución americana, latinoamericana, ¿no? Entonces, en la propia biografía de Gil de Castro, la revolución cobra una dimensión interesantísima. Este cuadro que, entre paréntesis, cuento, quizás retomemos algo el martes que viene, en el año 1950 ustedes saben que Perón declara el año sanmartiniano, se cumplían 100 años de la muerte de San Martín, todo el año dedicado a pensar y a reivindicar y a homenajear a San Martín, y uno de los actos centrales de ese recuerdo, de esos homenajes, se hace en Plaza de Mayo, una movilización muy contundente, y el retrato que está colgado en Plaza de Mayo de San Martín es este, es el de Gil de Castro, ¿no? Es el San Martín americano. Y me interesa un epígrafe que no sé si lo llegan a ver ahí al ángulo derecho, izquierdo abajo, que dice lo siguiente, Gil de Castro le anotó este epígrafe. Espere que lo encuentre, que se lo quiero leer textual. Acá está. Nada prefirió más que la libertad de su patria. La pregunta es, ¿qué es la patria para San Martín en este momento? ¿Es Argentina? ¿Es América Latina? ¿Es el Río de la Plata? ¿Qué es la patria para Gil de Castro, el pintor de este cuadro? ¿Y quiénes componen esa patria? Bueno, no hay dudas que para San Martín los pehuenches, los Giles de Castro, los mulatos peruanos, forman parte de esa patria que se quiere construir. Una pregunta, por otro lado, de muchísima vigencia, ¿no? ¿Quiénes componen la patria argentina hoy? Mitre narra esta escena, como decía, la del San Martín con los pehuenches, y es medio mala onda como cuenta la escena, porque Mitre desprecia a los indígenas, básicamente, a los pehuenches entre ellos. Y entonces dice, San Martín desconfía, había que desconfiar de estos pehuenches, ¿no? Que mostraban una cara y en realidad tenían otra. Sin embargo, hay que decir que si no fuese por el relato de Mitre, esta escena no llegaba a nosotros. Las paradojas, ¿no? Algo parecido pasa con Sarmiento. Si no es por la letra de Sarmiento, no nos hubiésemos enterado de cantidad de sujetos populares del siglo XIX de nuestra historia. Aquellos que quisieron humillarlos, violentarlos, son también quienes traen sus nombres. Digo de nuevo esto para pensar la dinámica y lo importante también de no solamente leernos entre nosotros, sino que también hay que leer a nuestros adversarios, ¿no? A nuestros adversarios. Por supuesto, esta de los pehuenches no es la primera escena de multitud que tenemos en nuestra historia. Se me ocurren varias otras. Por empezar, invasiones inglesas, ¿no? Invasiones inglesas también tienen que ser ubicadas dentro de una historia, de un movimiento nacional y popular, aunque no hubiera nación, ¿no? Aunque no hubiera nación. Alperindongui, gran historiador, grandísimo historiador, gorila también, decía, por eso insisto con que hay que leerlos, decía en una discusión con otro historiador, Chiaramonte, que basó su tesis en decir que en 1810 no hay Argentina, sino que la Argentina se va a ir armando a lo largo de las guerras civiles y del proceso político que se desencadena entonces. Él está obsesionado con eso, lo que hay son poderes provinciales, explica todo ese proceso. Alperindongui le responde, en una entrevista que le hacen, Argentina hay, nación hay, desde que hay un grupo de personas que la sueñan, que la piensan. Podríamos agregar que ponen el cuerpo por ella, por esa identidad, ¿no? La revolución y las guerras de independencia se hacen bajo una idea, sin dudas, de patria. Ok, no era Argentina tal cual hoy la conocemos, sin dudas, pero había una idea de patria muy fuerte, ¿no? Había una idea de patria muy fuerte. Dice Alperindongui también, y esto me gusta marcarlo, habla de la Argentina plebeya, ¿no? La Argentina, como tiene, Sarmiento también lo va a decir mucho esto, tiene un componente plebeyo muy importante. Argentina no fue, o fue muy tardíamente, capital de virreinato, ¿no? A partir de 1776 lo va a ser, pero le queda muy poquito tiempo entre que es capital de virreinato y la revolución. No llega a conformarse en el Río de la Plata y en nuestras provincias una sociedad de castas, tal como la que había en Lima, tal como la que había en México. Y eso ha generado que en la Argentina y que en estas tierras del Río de la Plata, algo parecido pasa con el Uruguay, más bien sea algo plebeyote,
igualitario, donde la autoridad no tiene la consistencia que tiene incluso al día de hoy en países en donde fueron capital de virreinato durante muchos siglos, ¿no? Muchos siglos. Por eso va a decir Alperín, también un poco este libro que le citaba de Ernesto Semán, en nuestras tierras, respecto de los sectores populares, respecto de lo popular, respecto del pueblo, hubo siempre cierta idea de que tenía que haber una integración. A diferencia de, por ejemplo, los Estados Unidos, sociedad esclavista, el Brasil, ¿no? Ustedes saben que el imperio de Brasil fue hasta muy tardíamente esclavista. En la Argentina hubo esclavos, pero rápidamente está esta idea de que hay que integrar a lo popular. El tema es cómo y para qué, ¿no? ¿Cómo y para qué? Digo algo más y ya pasamos de imágenes, ¿no? Hay en este juego dinámico, decíamos, ¿no? De pensar el movimiento nacional popular, pero también en relación con otros, hay una imagen que es la imagen de la antinomia, ¿no? Dos en tensión. Y ahora vamos a ir al que ha planteado la antinomia primera, ¿no? Que es Sarmiento, de la Argentina. Pero me interesa pensar esto. Para San Martín, para la Revolución de Mayo, para los orígenes de nuestra patria, la antinomia es con el afuera. La antinomia es con el español. La antinomia es con el virreinato, con el imperio. No es interna la antinomia, es para afuera. El adversario es el que está afuera. ¿Bien? Es esa potencia que nos intenta subyugar. Y algo más, ¿no? Se suele decir, y sabemos desde la escuela en adelante, que la Revolución de Mayo se hace con la idea de libertad, liberarnos del imperio. Me gustaría decir con esta imagen, y ojalá que esta imagen empiece a circular mucho más para hablar de San Martín, que también hay una idea de igualdad en nuestra Revolución, que junto con Castelli, que junto con Monteagudo, que era la mano derecha de San Martín durante muchísimo tiempo, hubo también, junto a la libertad, una idea muy importante de igualdad. Esta, a ver, ¿cómo hago el zoom acá, no? Ahí está. Bueno, esta la conocían. No la conocían, mayoritariamente no. Es muy poco conocida, ¿eh? Yo también la conocí hace no tanto, reconozco. Es una imagen, un cuadro, este sí, que está en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un título largo esta imagen, lo voy a leer. Se llama así: Las esclavas de Buenos Aires demuestran ser libres y gratas a su noble libertador. Y el libertador ya no es San Martín, sino que es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Juan Manuel de Rosas. Le están agradeciendo las esclavas la abolición de la trata de esclavos en 1839, y el cuadro es 2 años después, de 1841. Que claro, no soy una especialista en historia del arte, pero para la primera mitad del siglo XIX, quienes llegaban a ser retratados, ¿no? Era la élite dirigente, la élite económica, ¿no? Quienes podían sustentar un retrato siempre eran los sectores dominantes, ya sean políticos o económicos. Acá nos encontramos con una imagen de la primera mitad del siglo XIX en donde quienes son retratadas son esclavas, en comunidad además, ¿no? Es interesantísimo por lo raro este cuadro, esta imagen, rarísima imagen, porque claro, esclavas, mujeres, negras, todos los condimentos para no ser sujeto retratado. Eso lo posibilita el rosismo, que se suele leer en las escuelas, espero que se siga leyendo en las escuelas, que claro, es un escrito que describe la sociedad rosista, Esteban Echeverría, miembro de la generación del 37, y describe en el matadero una escena fundamentalmente, voy a decirlo rápidamente para no detenernos tanto ahí, aunque sería hermoso detenernos ahí, pero vamos a hacer rápido, de una violación, ¿no? De una violación entre unitarios, digamos, de federales hacia un unitario, ¿no? Hacia un unitario. Es decir, se configura en el matadero una idea de que lo popular
de que lo federal en ese momento, ¿no?, es una amenaza, ¿no? Lo popular para Esteban Echeverría, para el texto madre de la literatura argentina, lo popular es amenazante, es un peligro, ¿no? Es un peligro. Un desplazamiento de la antinomia, si con San Martín y la Revolución de Mayo la antinomia, el adversario estaba planteado afuera, en el imperio, en la potencia española, en Echeverría, durante el rosismo, la antinomia se desplaza hacia adentro. Y el adversario ya no está afuera, sino que está adentro. Es lo popular. Esta imagen es amenazante. Esta imagen es amenazante, ¿no? Por supuesto, en este desplazamiento de la antinomia de afuera hacia adentro aparece este otro libro que decíamos, el de Sarmiento, el Facundo, publicado en el año 1845, Sarmiento en el exilio de Chile, ¿no?, el exilio por el gobierno de Rosas, donde plantea sin dudas esto de la antinomia interna. El subtítulo del libro Facundo, mi edición es muy mala y no tiene el subtítulo, pero cualquier tapa del libro ustedes lo van a ver. Facundo, subtítulo, Civilización y Barbarie. Espero no haber roto nada. Lo voy a poner acá esto. ¿Molesta ahí? Civilización y barbarie. Hay dos Argentinas, ¿no? La antinomia que antes era para afuera, ahora está adentro. Está adentro. Por supuesto, el libro Facundo es un texto plenamente político para discutir con Rosas, ¿no?, para discutir con Rosas, el rosismo. Y me gustaba la idea de pensar dos intervenciones que tiene el texto. La primera es en la advertencia, así empieza el libro, con una advertencia del autor, y tiene una cita en francés. Cita en francés. 1845, Sarmiento cuenta que está yendo hacia el exilio, que para en un momento la carreta, está yendo al baño, no sé a dónde, y escribe una cita en francés yéndose al exilio en el medio de Mendoza, ¿no? ¿Alguien de acá sabe francés? Bien, perfecto. Entonces puedo decir barbaridades y hacerme la que sé francés. Y lo voy a decir con tono francés, aunque lo diga mal. On ne tu pont les idées. Pareció francés. On ne tu pont les idées. Bueno, ¿qué tiene de interesante esto? La marca letrada, ¿no? Para Sarmiento, para la generación del 37, para los liberales letrados de nuestro país, Francia va a ser la meca de la civilización, ¿no? La meca de la civilización, mientras que lo americano es lo bárbaro, ¿no? Es lo bárbaro. Y Sarmiento, muy provocadoramente, muy provocativamente, escribe esta frase en el medio de una provincia, sabiendo que nadie la va a entender, marcando esa distancia entre aquellos que tienen un saber letrado, civilizado, y los ignorantes que no pueden leerlo. Pero siempre, como todo en Sarmiento, con una vueltita más. Porque Sarmiento fue el más vivo de ellos, fue el más interesante de ellos, sin duda, y no sé ni siquiera si decir de ellos, a ese punto estoy. Sarmiento la traduce mal, porque la pone en francés y después la pone en la traducción, en el libro, y la traduce mal. Y no solamente que la traduce mal, sino que pone otro autor, se equivoca en el autor. On ne tu pont les idées, el literal sería las ideas no se matan, ¿no? La traducción literal del francés al castellano es las ideas no se matan, y Sarmiento en su libro lo traduce como a los hombres se los degüella, a las ideas no. Una versión muy libre de traducción. Muy criolla además, porque pone el degüello, ¿no? Que el degüello es americano, plenamente, ¿no? La palabra degüello es plenamente americana. Y es interesante, ¿por qué hizo esto Sarmiento? ¿No? ¿Por qué la tradujo? ¿No sabía? ¿Y es tan bárbaro como aquellos que acusa de ser bárbaros? ¿O qué quiso hacer Sarmiento con esta mala traducción, ¿no? Después, Alsina, él acerca el texto a Alsina y Alsina le responde, le dice, este texto está lleno de impresiones, porque aparte Sarmiento habla de provincias que no conoce, está lleno de errores, le dice Alsina. Y Sarmiento le responde, le dice, como texto político, vale, aún con todas las imprecisiones, vale más así, tiene más potencia así, que un texto exacto, ¿no? Correcto, objetivo. Una fake news, podríamos decir hoy. En fin, quería leerles el comienzo de El Facundo, debe ser muy conocido ya el comienzo, pero lo traigo. La introducción comienza así. Sombra terrible de Facundo voy a evocarte, Facundo Quiroga, por supuesto,
para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un pueblo noble. Tú posees el secreto, revélanoslo. 10 años aún después de tu trágica muerte, lo habían matado en el 35 a Facundo Quiroga, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían: no, no ha muerto, vive aún, él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto, dice Sarmiento, está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas. En Rosa, su heredero, su complemento, su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto, y lo que en él, en Facundo, era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin. Ese es el comienzo del Facundo, ¿no? Es Sarmiento evocando a un fantasma prácticamente, que es el fantasma de Facundo Quiroga, que ha muerto hace 10 años, para que nos revele un enigma. Primero algo interesantísimo, ¿no? Ni bien arranca el Facundo, Sarmiento nos dice: la patria y la nación también está compuesta por nuestros muertos, ¿no? Por nuestros muertos que no han muerto. Los muertos aún muertos tienen todavía una vida política. En Argentina está plagado de eso, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el enigma que Sarmiento quiere y invoca a Facundo a que nos ayude a revelarlo? Dice Sarmiento, cómo de una revolución que nace bajo la idea de la libertad se termina llegando 20, 30 años después a un régimen despótico, a una dictadura que para él es el rosismo. Cómo de una cosa se terminó en la otra. Ese es el enigma de Sarmiento, ¿no? Y la respuesta que da Sarmiento tiene que ver con la Revolución de Mayo. ¿Qué va a decir Sarmiento? La Revolución de Mayo, Ciudad de Buenos Aires contra Ciudad Imperial, combatiendo, llega un momento en donde estos dos sujetos, estos dos actores políticos, tienen empantanada la disputa, la lucha, están empatados. ¿Qué hace la Ciudad de Buenos Aires? Convoca a lo que Sarmiento da a llamar la tercera entidad. ¿A quién convoca Sarmiento para desempatar esto en la Ciudad de Buenos Aires? A la población rural, a los gauchos, al pueblo. Y el pueblo, efectivamente, los gauchos son los que terminan desempatando la situación en favor de los patriotas, en favor de la revolución, y nos independizamos de la potencia española. Claro, ¿cuál es el enorme problema de esta situación? Va a decir Sarmiento. Que una vez que convocamos a los gauchos, al pueblo, les dimos armas, les dimos una identidad, les dimos una causa, ya no es posible mandarlos a guardar de nuevo. Ya no es posible sacarlos de la vida pública y política. Entonces ahora cuenta, es un actor político que cuenta. El problema son las características de ese pueblo, al que se convocó y ya no se puede volver atrás. Que para Sarmiento es un pueblo bárbaro, ¿no? Que para Sarmiento es un pueblo que lleva al rosismo. Casi como si dijéramos que el culpable de los males argentinos fue hacer ingresar al pueblo a la política, ¿no? Si lo civilizado es Francia, lo americano es bárbaro. Y esto es para toda esa tradición liberal del siglo XIX, por lo cual la reacción a partir del siglo XX va a ser un poco la opuesta, ¿no? Una defensa de lo propio, de lo americano, de lo argentino. Sin embargo, quiero decir algo, Sarmiento no es tan radical en su binomio. Y así como construyó civilización y barbarie, también lo desanda un poco, esta construcción tan rígida entre dos opuestos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, ante el problema de que hay dos, y que hay uno que es bárbaro y que trae problemas, la respuesta de los liberales van a ser distintas. Vamos a ver en la última imagen que hay una respuesta más contundente, que es la eliminación de ese sujeto popular. Hubo una respuesta liberal que fue esa. Hay otra respuesta que es la de Alberdi, que es la del trasplante. Hay que traer población europea para que efectivamente le expliquen a los otros cómo se hace. Y hay otra respuesta que es la sarmientina, que es la educación, que es la ley 1420, ¿no? Que efectivamente ese sujeto, el bárbaro, puede ser educado y puede ser transformado. No estoy queriendo decir con esto que Sarmiento no haya estado de acuerdo con las otras dos, pero estoy acentuando lo que cada uno de estos propuso.
El gaucho, Sarmiento en el Facundo, cada tanto fascina con el gaucho. Por eso digo esto de que no son tan rígidos los dos binomios. Sarmiento, a favor de la civilización, obsesionado con implantar la civilización en nuestro país, fascina con los gauchos, con los bárbaros, con Facundo Quiroga. Cuenta que cuando Facundo Quiroga deja lo rural y se va a vivir a la ciudad de Buenos Aires, empieza a civilizarse. Hay una transformación posible en el bárbaro. No es cancelado, no es eliminado necesariamente el bárbaro. Es alguien sobre el cual se puede trabajar y mejorar. Incluso va a describir distintos tipos de gaucho. El vaquiano, el gaucho cantor, el gaucho malo. El problema es el gaucho malo, pero el vaquiano, el cantor, tienen conocimientos fantásticos que no superan ningún otro conocimiento, ni siquiera el académico. El gaucho que conoce su tierra la conoce mejor que nadie. Hay un conocimiento ahí muy valioso para Sarmiento, ¿no? De nuevo, en esto de empezar a ver las complejidades. Por eso es tan importante el subtítulo del libro. Facundo, civilización y barbarie. No es o. No es que hay que optar por una o por la otra. No es que la civilización va a eliminar a los bárbaros. Está la posibilidad del y en Sarmiento. Está la posibilidad de una convivencia. Está la posibilidad de que civilización y barbarie generen incluso una síntesis, ¿no? Una síntesis. El Facundo va a tener respuestas, ¿no? Respuestas. El Martín Fierro, la ida, fundamentalmente, no la vuelta, la ida es una respuesta al Facundo. Es un gaucho perseguido, como sabemos, por el Estado. Juan Moreira, otro tanto, ¿no? Juan Moreira, otro tanto. Aquellos que fueron puestos como extranjeros en su propia patria, ¿no? Aquello que era lo otro en su propia patria. Dice Semán en este libro que les comentaba, el antipopulismo se origina en nuestro país bajo esta idea de que hay un ser plebeyo, un ser bárbaro amenazante y que el papel de las élites, letradas, políticas, económicas, es reencauzar esa amenaza, corregir esa amenaza, corregir ese lugar que tiene lo bárbaro, que tiene lo plebeyo en nuestro país. En diferentes momentos va a tomar diferentes respuestas de cómo se hace eso, ¿no? Voy a meter un poquito de ritmo. Vamos a ir a la última imagen, que es esta. Esta sí es más conocida, ¿no es cierto? Tiene un nombre larguísimo. Le voy a leer. La ocupación militar del Río Negro por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1879. Ese es todo el título del cuadro. El autor es Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo, interesantísimo pintor, por supuesto. Y acá, claro, ya estamos en otro momento, ¿no? El cuadro es del año 1896. Es un encargo que el Ministerio de Guerra le hace a Juan Manuel Blanes para celebrar los 10 años de la conquista del desierto. Esta escena es una escena de la conquista del desierto. Es cuando Roca llega a Chuelechuel, ¿no? Llega a Chuelechuel. Decía, es una autocelebración del régimen conservador, ¿no? El Ministerio de Guerra pidió un cuadro para celebrar lo que ellos mismos habían hecho en el sur de nuestro país. Por supuesto, de nuevo, el vínculo entre el 25 de mayo de 1810 y este momento. Roca se propone como aquel que viene a terminar con la tarea que se inició el 25 de mayo de 1810, que es construir la nación, construir el Estado. Lo interesante de mirar este cuadro es, de nuevo, la pregunta por quiénes, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de esta nación? Según ese estado del régimen conservador, ¿no? Y lo que vemos es un ejército, 22 retratos del ejército que compone el ejército. En el medio está Roca, mirando para abajo, para el perrito. En un costado, en la margen izquierda, tenemos indígenas. Hay una cautiva que tiene un bebé en brazos. Hay un sacerdote que probablemente los haya bautizado a esos indígenas. En el otro extremo tenemos científicos que acompañaron esta expedición. Tenemos el Río Negro, tenemos las filas más atrás del resto del ejército. Y fundamental, lo que me interesa marcar es que el centro es el ejército. Pero lo interesante es que hay una elipsis, hay una negación en este cuadro, que es que no hay signo de violencia. No hay indígenas muertos, no hay sangre, no hay matanzas. Una conquista del desierto como si hubiese sido un paseo, ¿no? Como si hubiese sido un paseo. A diferencia de los Estados Unidos, que de su propia campaña al desierto, que también la tienen, generan
un género, valga la redundancia, como el western, ¿no? Como el western, películas, cómics, libros, cantidad de imágenes que tienen del combate del Estado norteamericano contra las comunidades indígenas. El Estado argentino, el régimen conservador argentino, eligió invisibilizar, negar esa matanza. Al punto tal, no sé si lo vieron, pero estos días que el Papa habló de esto, de Roca, matando indígenas, saltaron un montón a decir, esa conquista no tuvo muertos. Es decir, la operación de este cuadro es muy efectiva. La operación del régimen conservador sobre la narración de este hecho es muy efectiva, al punto tal que hoy argentinos y argentinas siguen sosteniendo que fue un hecho sin violencia. ¿No? Sin violencia. Acá ya está todo domado. Esos indios están domados, ¿no? Esos indios están domesticados. Y fundamentalmente lo que aparece y mucho es el desierto. Son estas tierras que se ganan para la civilización y para el mercado, ¿no? Lo que se ve acá es eso fundamentalmente. La diferencia con el cuadro de San Martín, primero que vimos, en donde San Martín pedía permiso a los pehuenches para poder pasar por esas tierras, es decir, reconociendo una propiedad, reconociendo un sujeto. Acá lo que vemos es la conquista de eso que llaman desierto, es decir, que no había sujetos, en teoría. Dice Roberto Amigo, un gran historiador del arte, de nuestro arte, del arte argentino, que se suele decir que este cuadro fue pensado, esa mirada de Roca, ¿no? Si es al perrito. Muchos dicen que cuando uno se para frente al cuadro siente que Roca lo está mirando, que tiene como algo medio, no mítico, pero sino como un efecto de la pintura. Que durante mucho tiempo se dijo que era la mirada de un Roca que está pensando en el orden y el progreso que impone a partir de 1880. Roberto Amigo dice no. Este Roca está más en diálogo con la segunda presidencia de Roca, que es 1898, más cerca del comienzo del siglo XX, que es una Argentina ya transformada, muy transformada, por las enormes miles y miles de inmigrantes que vinieron a la Argentina, españoles, italianos fundamentalmente, trabajadores, muchos de ellos anarquistas, que claro, ¿qué pasa? Empiezan a decepcionar a Alberdi, que había pensado en una migración que iba a venir a civilizar a los otros, se dan cuenta que quienes vienen son los nuevos bárbaros. Es el nuevo sujeto popular a domesticar, ¿no? Roberto Amigo dice, este cuadro es una especie de advertencia y esos indios que están ahí a un costado domesticados funcionan como una especie de advertencia para los nuevos sujetos populares revoltosos que habían llegado a la Argentina. Dos cositas más. Régimen conservador, se suele decir, no es cierto, pero se suele decir séptima economía del mundo, granero del mundo. Es cierto que es un momento de muchísimo crecimiento económico para la Argentina, no así de redistribución, pero lo que se decía en ese momento es que el crecimiento económico justificaba posponer el ingreso de las mayorías a la vida política. El régimen conservador, sabemos, no era un régimen democrático, donde las mayorías tuvieran un lugar. En función de un crecimiento económico se diluye la participación de las mayorías en la política. Digo porque todo esto resuena, ¿no? Todo esto resuena, por supuesto. Este cuadro y esta imagen es una imagen muy conocida para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene una enorme resignificación a partir del año 1991, cuando el Congreso aprueba la ley de convertibilidad y el gobierno de Carlos Saúl Menem elige este cuadro como el reverso del billete de 100 pesos, que es en ese entonces el billete de más valor, que es además no solamente 100 pesos, sino 100 dólares. Roca, en el mayor de los valores, es importante, ¿no?, la narración que un Estado genera sobre sus billetes. Por eso también lo de Marcos Peña, ¿no?, y los animalitos fue tan importante. Roca, el mayor valor del billete y este cuadro. Sin embargo, el menemismo hace una operación interesante en ese billete. Después, cuando vayan a sus casas o si quieren, búsquenlo en sus teléfonos, la imagen, porque yo creo que 100 pesos ya no... ni un chicle, ¿no? El recorte que se hace en el billete es que se recorta solo sobre el ejército. Las dos márgenes, indios y científicos, son desplazados. Y queda solamente como imagen estatal el ejército, ¿no? El ejército. Dice Roberto Amigo, como una especie de metáfora de lo que el neoliberalismo de Menem hizo sobre el pueblo. Sujetos que marginaba, indios y científicos, podríamos poner otros nombres, también trabajadores, ¿no?, jubilados, podríamos poner otros nombres a los costados que fueron marginados por ese régimen político-económico. Una nación, en ese billete, sin pueblo, ejército, aparato represivo, no más.